sí. Bueno, primero que todo, quiero agradecer con mucha sinceridad al IES o IES por lo que aquí ha hecho. Porque, y también por supuesto a la Fundación Hans Seidel por patrocinarlo. Porque yo creo que solo el tiempo va a permitir aquilatar, y se lo dije a la Josefina hace un rato, cómo este libro interpela, o esta revista interpela, definitivamente a los actores que están en la política hoy día. O sea, a mí me parece, y yo me he dedicado a difundirlo además, que cualquier actor que está en política y que dice ser de derecha tiene el deber moral de leer esta revista y hacerse preguntas difíciles. Y por lo tanto me parece a mí que la mejor manera de honrar a sus autores es precisamente contarles cómo me interpela a mí, que estoy como actor en política. Y yo podría atreverme a decir, con algún riesgo quizás de circunscribirlo demasiado, es que lo que pretende la revista es emplazar a la derecha chilena a tener un proyecto político en positivo. Que me da a mí la impresión, lo resume con intentar reeditar una alianza liberal conservadora donde lo liberal no sea ni progresista ni economicista y lo conservador no sea reaccionario. Si uno pudiese circunscribirlo. Y si uno se hace una pregunta respecto a un proyecto político, inevitablemente tienes que considerar tres cosas, son más. Pero ¿qué diagnóstico tienes de la realidad que te toca enfrentar? Porque la política no es un ejercicio académico, o puramente académico, para que no se me sienta Mansuy. ¿Cuáles son las ideas que vas a defender? Hay una dimensión doctrinaria. Y obviamente, aquí le hemos puesto distintos conceptos, pero tiene una dimensión de acción, agible, ¿no? ¿Cómo vas a actuar a partir de esa idea y a partir de ese diagnóstico? Y me parece a mí que en democracia la cosa es aún más compleja. Porque la política, por definición, lo que busca es administrar el poder, a diferencia de los ejercicios académicos. Por lo tanto, tu pregunta es, ¿tú vas a pretender ser una minoría influyente en esa democracia? O dicho en simple, ¿vas a buscar ser una especie de proyecto identitario donde no aspiras a la mayoría, sino que más bien aspiras a administrar una mirada específica desde la minoría para torear al sistema? Eso tiene ciertas ventajas, especialmente en un sistema fragmentado como el nuestro, pero tiene ciertos dilemas, que es que tú difícilmente te mantienes en el plano de la humildad y rápidamente avanzas a una especie de superioridad moral, terminas provocando polarización y por lo tanto cuando dices velar por el bien común eso es incompatible con provocar polarización y ahí entras en un dilema que cuando empieza a crecer tu partido difícilmente puedes mantener esa identidad. Normalmente los proyectos identitarios caen por referentes de base que son contradictorias con esa identidad. No quiero dar ejemplos del último tiempo porque sería un poquito mañoso, pero yo creo que cualquier proyecto identitario tiene esa dificultad. Y la otra alternativa es ser un proyecto mayoritario, que busca aspirar a hacerse del poder por la vía de la mayoría. Eso obviamente tiene ciertas dificultades, ¿no es cierto? Pasar por ser aguachento, estimar a diluirte demasiado, ver cómo arbitras tus diferencias. Pero si ustedes me preguntan a mí, a mis 38 años, ¿cuál es el hito político? 39, lo cumplí hace poco. ¿Cuál es mi hito político más relevante? No te rías. ¿Cuál es el hito político más relevante que va a marcar a mi generación? Es el 4 de septiembre del 2022. Es cuando gana el rechazo a la propuesta refundacional de la izquierda. Y eso lo logramos con un proyecto mayoritario. Con un proyecto que hizo confluir diferencias de historias, de tradiciones, de ideas detrás de un proyecto común. Detrás del recházala por una mejor, los que nos tocó administrarlo desde adentro, lo que hubo fueron muchas horas de conversación, donde confluía gente extraordinariamente distinta. Aquí se nos olvida, pero eso fue antecedido por una declaración de principios de Chile Vamos, donde nosotros asumimos posturas que eran muy de vanguardia en la derecha, pero que fue necesario hacerlo para que gente que históricamente había estado a la izquierda estuviera dispuesta a estar con nosotros en la misma frontera. El presidente Frei, por lo pronto, necesitaba algo de esa naturaleza para hacer lo que hizo. Y por lo tanto, construir un proyecto mayoritario es extremadamente difícil y requiere mucho hora de diálogo. La pregunta que les hago a los que están acá, ¿somos capaces de construir un 62% en favor de algo y no en contra de algo? Porque da la impresión que el talento lo tenemos para aglutinarnos en contra de algo. Lo dice muy bien uno de los entrevistados, cuyo apellido es Levin, que no sé si es Levin o Levine, no sé cómo se dirá y me ayudará Mansuy. Pero a lo que voy es, ¿seremos capaces de construir un proyecto político en positivo? Depende. Depende de las voluntades y las decisiones que tomen los actores políticos. Yo me voy a permitir, a la luz de lo que leí, con el poco tiempo que tenemos, de dar algunas pistas. Da la impresión que tenemos que hacer un diagnóstico desapasionado. ¿Y qué es un diagnóstico desapasionado? Hacernos la pregunta de qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Y me parece que en eso el artículo de Claudio Alvarado respecto al gobierno del presidente Piñera es extremadamente luminoso.
porque hay que ser muy valiente en minutos donde estamos todos todavía conmocionados, poner el énfasis en que aquellas cosas no se hicieron todas bien, que teníamos que hablarle a las clases medias, pero no fuimos capaces de construir una red de clase media lo suficientemente clara. ¿Qué hicimos mal para perder la segunda vuelta con el que probablemente es el peor candidato que la izquierda ha ofrecido del retorno a la democracia? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal para no ser capaces de ratificar una propuesta constitucional que hicimos en positivo? ¿Qué hicimos mal? Tocamos mal las teclas, nos jugamos demasiado por un proyecto identitario. Se habla mucho en el documento, en este libro, de la borrachera electoral. Esa sensación de que porque se gana una elección hay una adhesión a las ideas que uno defiende, y eso es un error. Porque aquí la verdad de las cosas es que el nivel de volatilidad es demasiado importante. Y podría seguir con otras cosas, pero tenemos poco tiempo. ¿Cómo enfrentamos el malestar social? Algo decían también el resto de los panelistas. ¿Cómo lo enfrentamos desapasionadamente? Nos vamos a comprar la tesis, trato de citar a la Josefina, ni la tesis del optimismo, del economicismo, ni la utopía abstracta de la izquierda progresista parecen dar respuesta suficiente. Bueno, ¿cuál es nuestra lectura del malestar social? Es mucho más fácil quedarse con la idea de que esto fue digitado desde Caracas por un grupo de personas. Pero ¿esa es la lectura que vamos a hacer del malestar social en Chile? ¿Es posible construir un proyecto político de centro-derecha o de derecha sin hacerse cargo de eso? Me da la impresión que hablamos demasiado de las clases medias, pero no las conocemos. ¿Cuáles son los anhelos de las clases medias realmente? ¿Cuánto les pega el endeudamiento estudiantil y cuánto somos capaces de hacer una propuesta que empatice con ello? ¿Cuánto nos hemos hecho cargo de las redes de cuidado? ¿Cuánto nos hemos hecho la pregunta respecto de por qué las personas jóvenes no están teniendo hijos? Son preguntas que tenemos que hacernos para hacer un diagnóstico desapasionado. Respecto al ideario, no me quiero alargar mucho, hago propio lo que ha dicho Josefina. Me parece muy interpelante esta mirada realista desde la lógica del cuidado. Esta idea de que no todo hay que refundarlo y no todo hay que transformarlo, sino que da la impresión que vale la pena cuidar lo que hemos construido. Yo tengo la sensación de que desafiar desde ese punto de vista el progresismo de izquierda y de derecha es una tarea extremadamente importante. Me preocupa, algo se ha dicho aquí, de que la palabra libertad se está tendiendo a comoditizar. Habla de libertad desde Milei hasta Maduro. Y eso me parece grave. Bueno, ¿cuál es nuestra mirada de la libertad? Yo en lo personal creo que la Alianza Liberal Conservadora tiene una gran gracia, que es que genera una tensión que genera mutuos beneficios. Ni progresismo ni reaccionaria. O sea, una cosa que permite realmente encontrar un punto de equilibrio entre algo así, de que si realmente creemos que la gente tiene que ser libre para escoger su proyecto de vida, entonces no nos puede ser indiferente que eso sea patrimonio de un grupo muy reducido de personas que tienen la capacidad de pagarlo. Porque seamos claros, una persona adulto mayor que tiene una pensión miserable no es libre. Una persona que es enferma crónica, que no tiene una atención de salud decente, no es digna y por lo tanto no es libre en tomar realmente decisiones cotidianas. Y creo que ahí, como sector, me hago propio quizás lo que aprendí en la CDU la semana pasada, cómo combinamos libertades con seguridades puede ser una clave extraordinariamente importante. Y termino, Joaquín, con lo siguiente. Respecto al plano de la acción, ¿cómo somos capaces de ser rebeldes sin ser reaccionarios? ¿Cómo somos capaces de ser frontales sin ser confrontacionales? Hay una frase de Chantal del Sol que a mí por lo menos me dejó sin dormir. La derecha no se escandaliza lo suficiente. Por Dios que es cierta. Por Dios que es cierta. Porque nos escandalizamos en las peleas internas nuestras. Pero nos escandaliza lo suficiente las injusticias sociales que habitan en nuestra sociedad. Las padecemos vivencialmente al punto de que la gente reconozca en nosotros un testimonio vital de vida. La derecha no se escandaliza lo suficiente. A mí, les confieso que me dejó muy golpeado. Y finalmente, ¿cuál es nuestro mensaje para aquellos públicos que la izquierda ha sido capaz de captar con mejor capacidad que nosotros? Las mujeres, los jóvenes, los segmentos medios que captó el partido de la gente, que nosotros miramos con cierto desprecio, pero que son hijos de la meritocracia de los últimos 30 años. ¿Qué respuesta les vamos a dar a ellos? Entonces, en resumen, yo creo que este libro hay que leerlo muchas veces porque te interpela mucho. Ofrece, me parece a mí, un lineamiento de una alianza liberal conservadora que yo le agregaría el apellido social cristiana, que a mí me entusiasma. Y para eso necesitamos hacer diagnósticos desapasionados de lo que pasó en Chile hace un par de años. A propósito de algo que dijo Ignacio la pasada, tenemos que ser capaces de tener un diagnóstico común de los últimos 50 años en Chile. No puede ser que cada vez que nos pilla una conmemoración empezamos a improvisar algún tipo de salida donde no parezcamos ni tan pinochetistas ni tampoco pinochetistas. ¿Cuál es la visión política que vamos a tener a partir de ahí? Y si somos capaces de delinear unidad en la diversidad y darnos cuenta que nuestras diferencias a veces parecen más grandes que lo que realmente son,
creo que somos capaces de ofrecerle un proyecto político en positivo a Chile y en una de esas, si nos va bien, sacar un 62% alguna vez defendiendo ideas y no oponiéndonos a una mala idea de izquierda. Eso es lo que yo podría decir, Joaquín. Oye, yo no sé si me voy a ir un poquito en la bola en esto, pero yo tengo la sensación de que la concertación solo se explica porque de alguna manera tuvieron que oponerse a algo que para ellos era insoportable, como era una dictadura. Y eso hizo confluir a mucha gente que posiblemente en otra coyuntura no habrían confluido. ¿Por qué nuestra generación no puede darle esa connotación a lo que enfrentamos en el plebiscito del año 2022? Yo sé que a nosotros nos cuesta generacionalmente, y te lo digo, a mí me cuesta, pero la izquierda autoritaria de Latinoamérica es extremadamente violenta. Uno siempre se queda en la figura de Nicolás Maduro, pero si uno mira la experiencia de Rafael Correa, o mira lo que está haciendo AMLO en México, o mira lo que pretendió hacer en su minuto y lo que está intentando hacer Petro en Colombia, estamos enfrentados a gente profundamente antidemocrática. Por lo tanto, cuando uno piensa en el malestar social en Chile, uno no puede sacar de la ecuación de que aquí hubo un empeño más o menos proliferado. Claudio cita algo que se olvida, que fue la declaración de las oposiciones. Yo hoy día se la cité a Vidal en el programa de radio, porque todas las oposiciones de la época le dijeron al presidente Piñera: estamos dispuestos a trabajar con usted en la medida en que usted acoge Asamblea Constituyente y otro PAC más, ya se me olvidó. Pero en el fondo es: gobernamos nosotros y usted está como decorativo. Eso es lo más parecido a un golpe blando, y eso vivimos en Chile. Mi abuelo siempre decía que cuando quieres conocer a alguien, dale poder. Y cuando aquí la izquierda tuvo poder, quiso imponer la propuesta constitucional de la convención. Que yo creo que en algún minuto tenemos que aquilatar lo que eso significa. Entonces, eso nos pone a nosotros en una responsabilidad de construir un proyecto en positivo y hacer todos los desgastes que tengamos que hacer para lograrlo, porque ese es un problema que tenemos. Yo soy como una figura media ecléctica, no soy ni académico ni tan político. Entonces, claro, el político le gusta esta cosa lo más eficiente posible y la academia tiene sus tiempos. Bueno, construir un proyecto político no es ni academia ni política pura, y por lo tanto tiene sus tiempos también, requiere conversar, no es tan 24/7, ¿ah? Ya, para no entrar en polémica. Y respecto al malestar social, yo creo que no hay una sola variable. Yo modestamente, no es que me guste hacerme propaganda, pero en un documento que saqué que se llama Unidad por el Cambio, le dedico un capítulo al tema del malestar. Y me di el tiempo de leer todo lo que se escribió, y de todo lo que se escribió en la época, Carlos Peña, Pato Fernández, todo el varieté. Ya. Y efectivamente no hay una sola variable. Pero no deja de ser traumático que Patricio Fernández en su libro cite a un grupo de la primera línea que le contaba a él que la primera línea fue el primer momento donde se sintieron partes de algo, porque los dos no habían tenido ni papá ni mamá. ¿Cuánto del malestar social que hay en Chile hoy día tiene que ver con mucha gente que ha pasado por el Sename, con la destrucción de las familias, con la falta de capacidad de tener un núcleo familiar que dé contención? Lo dejo ahí. ¿Cuánto efectivamente, lo que decía muy bien Ignacio, expectativas infundadas de una clase media que le prometimos que si contraía un crédito y se esforzaba iba a tener mejor situación que sus padres? Y hoy día, 20 años después, efectivamente el estancamiento económico algo tiene que ver, pero no está en una tan mejor posición que sus padres. Entonces hemos creado una clase media bastante frágil, que vive angustiada de que está en una mejor posición, tiene terror a volver atrás, pero que ante el más mínimo vaivén no encuentra una comunidad, una sociedad que lo respalda. Entonces, resumo lo siguiente: yo creo que si tuviéramos que partir por algo, me da a mí la impresión que tenemos que ver la gravedad del adversario como elemento cohesionador que nos haga a todos bajar un poquito las revoluciones, y a partir de ahí tener un diagnóstico de la historia reciente de Chile que nos permita dialogar entre nosotros. Yo creo que el malestar social, lamentablemente la derecha chilena ha tendido a transformarlo en un episodio donde lo manejaron ciertos señores desde Caracas, y con eso como un placebo, ¿no es cierto? Con eso nos omitimos la reflexión difícil. Pero créanme, y creo que cualquiera que le da una vuelta más larga, estamos hablando de clases medias frágiles donde les prometimos que si tenían mérito y trabajaban iban a tener una determinada situación, y habiendo transcurrido 20 años se sacaron la mugre trabajando, y esa situación de estabilidad que les prometimos no llegó como creíamos que le iba a llegar.